hermanos, con la ayuda del Señor, ¿con la qué, hermanos? Con la ayuda del Señor, si Él nos ayuda, hermanos. Si Él nos da su ayuda, hoy vamos a meditar la enseñanza, la segunda venida. Pero puntualmente veremos el tema, la semana 70 del Israel de Dios o la semana 70 de la profecía. Para que así lo anoten. Algunos le llaman la semana 70 de Daniel. La semana 70 de Daniel. Nosotros preferimos llamarle la semana 70 de la profecía. Pues no es de Daniel, él fue el instrumento, y esto sin ser irreverente con el siervo de Dios Daniel, ni lo estoy menospreciando, pero no es de él, sino que es de Dios la revelación. Amén. Como él mismo lo decía, hay un Dios en los cielos que puede revelar los misterios. Amén. Amén. Entonces es la semana 70 de la profecía. La semana 70 del Israel de Dios. Gloria al Señor. Yo estoy seguro que mis hermanos, pues, aunque estuvieron 7 años en la religión, nunca en su vida han escuchado este tema. Amén. ¿Verdad que no? Amén. Ni han estudiado al respecto. Pues entonces vamos a poner mucha atención y hoy ustedes lo van a aprender. Amén. Lo van a aprender porque ustedes son inteligentes, tienen el Espíritu Santo y Dios los está ayudando muy bonito. Amén. ¿Por qué el tema de la escatología, como le llaman los teólogos, o el tema de las doctrinas del fin o de las doctrinas finales o de los acontecimientos finales, por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan complicado, por ejemplo, entender el libro de la revelación final o Apocalipsis? ¿Por qué? El libro de Apocalipsis, ¿de quién es? De Dios. Así es. Así es. ¿No? Si está bien doctrinado mi ayudador. Así es. Usted le pregunta a cualquiera y le va a decir, pues es de Juan también. No, pues ahí dice, la revelación de Juan, el teólogo. Es el 5º libro de Juan. Pues está bien, él lo escribió. Y es cierto. Pero más que todo, hermanos, la revelación final o Apocalipsis es una revelación de Dios, de Jesucristo. Amén. Que Dios le dio. Amén. Fíjate bien. El Apocalipsis es una ¿qué? Revelación de Jesucristo que Dios le dio. No te olvides. El Apocalipsis, hermano Nicolás, es ¿qué? Es bonito que nos aprendamos revelación. Eso. De Dios. De Jesucristo que Dios le dio. Amén. Por eso es tan complicado. No es la revelación de Daniel. No es la revelación, por ejemplo, de Oseas o de Amós. No es la revelación de Abdías. Esta es una revelación que a Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios le dio. Gloria al Señor. Porque Jesucristo, sabemos que Jesucristo, hombre, como dice Timoteo capítulo 2, verso 5, dice, porque hay un Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno. Gloria a Cristo. Y asimismo un mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es el mediador entre Dios y los hombres? Jesús, hombre. Jesucristo, hombre. ¿Jesucristo qué? Hombre. Hombre. Gloria al Señor. Fíjate, vamos siguiendo los temas, ¿no? Hay un solo Dios. Y ese Dios se ha testificado de sí mismo como el Padre. ¿Quién es el Padre? ¿El Padre es el mismo? Dios. Dios. De sí mismo se ha testificado como el Verbo. ¿Y el Verbo es el mismo? Dios. Dios. San Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así es. Entonces, y Él se ha testificado de sí mismo como Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo es el mismo? Dios, sin duda. Por eso primera de Juan 5:7 dice, los trinitarios te van a decir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Pero ahí no dice necesariamente, aunque estamos de acuerdo que el Hijo es uno solo con el Padre. Dice, hermanos, tres son los que dan testimonio en el cielo. Primera Juan 5:7, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Cuáles son los testimonios de Dios? Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Dice, y estos tres testimonios son uno. ¿Un solo qué? Dios. Un solo Dios. Muy bien. Fíjate, aunque se distrae, él se da cuenta de lo que estamos estudiando. Un solo Dios. Muy bien.
El Padre es Dios, el Verbo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Gloria al Señor. Como es procedente el Verbo del Padre, ¿cómo es qué cosa? Procedente. ¿Qué significa procedente? Que viene de él. ¿Qué procede? ¿Qué sale? Fluye, emana, se origina, sale de Él. También Él le llama como Verbo. Hijo. El Verbo es procedente del Padre y Él le llama Hijo. Por eso en Hebreos 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, Amén. al cual constituyó heredero de todo y por el cual hizo el universo. Por el cual, o sea, por medio de Él, del Hijo. Y sabemos que el Señor hizo todas las cosas por la palabra. Entonces el Hijo, que es el Verbo, que es la palabra, es procedente. Y a través de Él hizo Dios todas las cosas. Amén. Hizo el universo, dice, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, el cual siendo el resplandor de su gloria, Hebreos 1, dice, y la misma imagen de su sustancia, también por medio del Verbo, del Hijo, de la palabra, hizo la purgación de nuestros pecados. ¿Cómo? Ahora ese Verbo eterno, porque es tan eterno como el Padre e increado, pero procedente del Padre, ese Hijo que es tan eterno como el Padre, porque el Hijo es el resplandor de la gloria del Padre, y el Padre siempre ha tenido resplandor de gloria. El Hijo es la imagen del Padre, el Padre siempre ha tenido que tener imagen. El Hijo es la palabra del Padre, el Padre siempre ha tenido que tener palabra. Entonces, el Hijo, aunque es procedente, aunque es engendrado, pero es increado, es decir, es eterno y consubstancial con el Padre, siempre ha estado. Y ahora ese Hijo, ese Verbo, esa palabra, esa imagen, también se manifestó en carne. Y dice San Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho Carne. Oyes, el mismo Dios, ¿el mismo quién? Dios. Dios, Él, que es Ruach Kodesh, que es Espíritu Santo, vino sobre una virgen pura y santa llamada María, y la virtud o el poder del Altísimo le hizo sombra, y engendró en ella un santo ser. Si lo engendró Dios, ¿es hijo de quién? De Dios. De Dios. Gloria al Señor. Es del mismo Dios. Gloria al Señor. Por eso se habla del Cristo como la simiente de la mujer, porque no utilizó Dios semen o semilla de hombre alguno, sino sí el óvulo de una mujer. Pero Él fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué es de la simiente de Abraham? Porque María, su madre, es del linaje de Abraham. ¿Por qué es de la simiente de David? Porque María es de la simiente de David. Gloria al Señor Jesucristo. Y aún su padre de crianza o adoptivo también es del linaje de David y también de la simiente de Abraham. Bendito y alabado sea el Señor. Como lo prueba en las genealogías, los evangelios, en Mateo y en Lucas, bendito sea el Señor. Y entonces este ser que el Señor engendró como hijo de Dios era plenamente un hombre. Por eso dice la palabra de Dios en Timoteo 2:5, hay ¿cuántos dioses? Uno, que es un solo Dios, que es el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, un solo Dios. Dice, y un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. ¿Jesucristo qué? Hombre. Hombre, era plenamente ¿qué? Hombre. Un hombre, es un hombre. Gloria al Señor. ¿Un qué? Un hombre. Está llamando el hermano Ernesto. Un hombre es el Señor. Amén. Aleluya. De tal manera, mis santos y benditos y queridos hermanos, que si era hombre, piensas tú, analiza y piensa, ¿estaría completo como hombre? Absolutamente. Pues Dios no hace nada incompleto o imperfecto. Entonces, ¿tenía alma? Sí. Sí. Él lo dijo, mi alma está triste hasta la muerte. A ver, ¿tenía qué? Alma. Tenía alma. No estoy dando los textos y no estamos entendiendo, porque nada más estoy mencionándolo para lo que quiero llegar. Gloria al Señor. Porque no es el tema de la divinidad, Amén. ni el tema es Jesucristo. El tema que ¿cuál es? La segunda venida. Y queremos, si Dios nos ayuda a explicar, la semana número 70 de la profecía. Gloria al Señor. Con respecto al Israel de Dios. Entonces, mis santos y benditos hermanos, tenía espíritu también, además de algo. Y no es necesariamente el Ruach Kodesh o el Espíritu Santo. ¿Y ahora? Es, hermanos, el espíritu humano que él tenía. Porque dice el Señor, no está habilitado hoy día el son.
Dice que no está bien. hermanos, el Señor Jesús dice que se conmovió ¿en qué? En espíritu, en otro pasaje. Está hablando de su espíritu humano que tenía en su ser tripartita como ser humano que completamente era como hombre. De hecho, cuando muere, Jesucristo hombre que dijo, Padre, en tus manos, ¿qué cosa? Te encomiendo mi espíritu. No dijo, en tus manos te encomiendo tu espíritu tuyo que está ahí, no. En tus manos encomiendo el de él, su espíritu. Gloria al Señor. Entonces, con esto que acabo de demostrar bíblicamente, que Jesucristo hombre es eso. ¿Jesucristo qué? Hombre. Hombre. Hombre con cuerpo, alma y espíritu. Muy bien. Pero en ese hombre, que no es cualquiera. ¿Es cualquiera? No. Era un hombre como usted, como yo. ¿Era así? No. De ninguna manera. ¿Por qué? Para empezar, no es engendrado como yo. A mí me engendró fue José Moisés Teró del Ávila. En el vientre de mi madre. A usted lo engendró su papá. A usted lo engendró su papá. Él fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Amén. Obvio que no es un hombre común, ni es un hombre más, ni es igual a ningún otro hombre que haya habido nunca en la historia de la humanidad, jamás. Gloria al Señor. Pero además de ese atributo de ser hijo de Dios, de haber venido por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios, además de eso, en él, en ese hombre santo, ¿en ese hombre qué? En ese hombre santo, en ese hombre perfecto, gloria al Señor, en ese hombre bendito, en ese hombre, hermano, tan especial. ¿Qué hombre estoy hablando, hermano? De Jesús. De Jesucristo, Hombre. hombre, de Jesús el Cristo, hombre. En él, además, ahora habita la plenitud de la divinidad corporalmente. Amén. Colosenses 2:9 dice, en él habita la plenitud de la divinidad. ¿Quién es la divinidad? Dios. El único Dios habita corporalmente. Dice según a los Corintios 5:10. Hoy está como más frío que nunca, ¿eh? Dice, ciertamente Dios estaba en Cristo. Creo que le voy a tener que pedir. Jeremías me trae el otro abrigo y ya estoy que no aguanto aquí yo. Ese que está colgado donde se prende y se apaga la luz. Creo que voy a tener que ponerme ese otro. Estoy helado. Dios te pague, Jeremías. Ese Jesucristo, hombre, en él estaba, según los Corintios 5:19, dice, ciertamente Dios estaba ¿en quién? En Cristo, reconciliando al mundo. Nos dice en Hebreos, dice, cuanto a Jesús de Nazaret, capítulo 10, versículo 38, de cómo le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia. Él mismo, ahí en Lucas capítulo 4, en Nazaret, decía, el Espíritu del Señor es sobre mí. Dice en el versículo 18 de Lucas 4, por cuanto me ha ungido. Y rollando el libro dice, hoy se ha cumplido esta escritura, dice en el verso 21. Él está plenamente ungido. Dice en el libro de San Juan, capítulo 1, de su plenitud, o sea, él está lleno, pleno. Versículo 16, tomamos todo y gracia por gracia. Ahora nosotros tenemos la unción, pero de él. Dice, porque vosotros, primera de Juan 2:20, tenéis la unción del santo, o sea, el santo, Dios te pague, oye, muchas gracias. Vosotros tenéis la unción del santo, el santo de los santos es él, porque nosotros, Dios te bendiga, nosotros somos los santos y él es nuestro santo, porque por medio de él nos acercamos a Dios, por medio de él alabamos a Dios. Esta mañana parece que llegó a 1 grado la temperatura, 1. ¿A serio llega? Sí, bendito sea el Señor, aleluya. Bueno, caliéntanos, Señor, abríganos tu Padre. Entonces, mis santos hermanos amados del Señor, ¿en Cristo habita quién? Dios. Plenamente. ¿Una porción? No. ¿Una gran porción? La plenitud. Completamente. Él lo dice literal, el que me ha visto, He visto a Dios. ha visto al Padre. San Juan 14:8 en adelante. San Juan 10:30, y yo y el Padre, una sola cosa somos. Entonces, Él es uno con el Padre porque el Padre habita plenamente en Jesucristo. Hombre. Muy bien, gloria al Señor. Como hombre, predicó. Como hombre, fundó la iglesia sobre sí mismo. Amén. Amén. Y como hombre, sufrió, padeció. Amén. E incluso como hombre, ¿qué hizo? Murió. Gloria al Señor. Qué bonito es platicar con ustedes, porque tienen el conocimiento exacto de la verdad. Como hombre incluso murió. Y como hombre, gloria al Señor, fue vivificado en el Espíritu, y en el cual Espíritu, gloria al Señor, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Amén. Fíjate. Y
subió llevando cautiva como hijo de Dios la cautividad. Cuando el primer día de la resurrección lo vio María, parece que la de Magdala, y le dice, no me toques porque todavía no subo a mi Padre. Está en San Juan, ¿verdad? Dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Subo a mi Dios y a vuestro Dios. San Juan 20, verso 17. Entonces ya después que subió, ahora descendió. Dice en Mateo, capítulo 28, versículo, desde por ahí el 18, ¿verdad? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Amén. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre. Amén. Y del Hijo, porque el Padre le dio al Hijo su mismo nombre. Por eso Colosenses dice que un nombre que es sobre todo nombre. Hebreos 1:4 dice que le dio al Hijo un nombre por herencia, o sea que el nombre era del Padre. Entonces el nombre del Padre es el mismo del Hijo y del Espíritu Santo, porque el Señor es el Espíritu. Él dice, no les dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Segundo a los Corintios 3:17 dice, el Señor es el Espíritu. Muy bien. Y así como hombre, pero ya glorificado. ¿Hombre qué? Glorificado. ¿En un cuerpo de qué? Lo acabas de decir, glorificado, un cuerpo de gloria, o sea, un cuerpo incorruptible, o sea, un cuerpo no enfermizo, no mortal, no imperfecto, un cuerpo totalmente, podríamos decir, divino, sí, divino, hermanos, incluso nosotros dice que seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y Él, que es uno solo y consubstancial con el Padre, por supuesto que es un cuerpo divino, un cuerpo de gloria. Amén. Y en ese cuerpo está en los cielos. Amén. ¿Quién? Jesús. Todo lo que acabo de explicar es sobre Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. En Él habita plenamente Dios, es uno solo con el Padre, pero es Jesucristo, hombre. Por eso la Biblia le llama el Hijo del Hombre. Y, pero eso es antes de morir, ya cuando se resucitó, no. Cuando el Hijo del Hombre venga, dice, en las nubes del cielo, aun cuando venga es el Hijo del Hombre. Amén. ¿Entiende? Es que el Hijo de Dios eterno se hizo Hijo del Hombre, para que los hijos de los hombres podamos ser hijos de Dios. Amén. Qué hermosa, ¿verdad? Misericordia. Descendió, ¿verdad? Haciéndose pobre para enriquecernos a nosotros. Hablando espiritual y aún en todos los sentidos. Gloria a su santo nombre. Muy bien, ya habiéndote hecho todo este preámbulo, 30 minutos, 13 segundos, ¿por qué? Porque lo que deseo, amados hermanos, es que entendamos de quién es el libro de Apocalipsis. Es de este divino, singular, único, maravilloso, perfecto y bueno, todas las palabras excelsas de este especial personaje. ¿Cuál personaje? Jesús Cristo. Apocalipsis 1:1 será nuestro primer versículo que mando a leer. Leamos. 1:1. Sí, Dios te pague. La revelación de Jesucristo Ahí está. que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto. Y la declaró, envióla por su ángel a Juan, su siervo. Amén. Fíjate lo que es el Apocalipsis o revelación de San Juan el Teólogo. ¿Qué es el Apocalipsis o revelación de San Juan el Teólogo? Es la revelación de Jesucristo. ¿De quién es la revelación del Apocalipsis? De Jesucristo. O sea, fíjate, entonces, ¿quién recibió la revelación? Jesucristo. Jesucristo. Ahí lo dice, la revelación, o sea, el Padre. ¿Quién, hermanos? El Padre. Que es el único que sabe y conoce todas las cosas. Porque dice, hermanos, el Señor Jesús, el día y la hora nadie lo sabe, ni aún Los ángeles. y ni aún el Hijo. el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesús. Jesucristo, hombre. En su humanidad, Él no sabe y conoce todas las cosas, pues solo Dios es omnisciente y Dios no es hombre, aunque se manifestó en carne, pero Dios no es carne, se manifestó en. ¿Entiendes lo que es eso, verdad? En, siempre lo hemos explicado aquí en muchos cultos. En es estar ¿dónde? Dentro. Muy bien, entonces Dios se manifestó dentro de un velo de carne o dentro de un cuerpo de carne, pero Dios es
espíritu. Muy bien, San Juan 4:24. ¿Ves cómo todo? No quiero usar la frase, pero todo, Cáliz. todo va quedando muy claro con la palabra de Dios. Muy bien. Hermanos, entonces dice, esta revelación, ¿esta qué? Revelación. Es de Jesucristo. O sea, el Padre le manifestó, porque el Padre es el único que sabe y conoce todas las cosas. Pero como habita en su Hijo amado Jesucristo, plena, total, completa y absolutamente le manifestó la revelación. Dice, la revelación de Jesucristo, la revelación de Jesucristo. Podría alguno pensar, pero ¿será que es revelación de Jesucristo porque es de Él, pero Él la dio a Juan? No. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Amén. Amén. ¿A quién se la dio? A Jesús. A Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿A quién le dio Dios la A revelación? Jesucristo. Oyes, por eso que no es fácil entender ese libro. Nosotros, hermanos, seres pecadores, imperfectos, hermanos, tan faltos de agarrar, yo voy a leer, yo voy a entender. Cuando esta revelación es del Hijo de Dios, Amén. entiéndelo. Esta revelación es del Salvador del mundo, Amén. es del Mesías. ¿Tú crees? Por eso le tienen miedo, lo digo así con sus letras, le tienen literalmente miedo a este libro. Y los entiendo. Pues nosotros nos da temor, pero no miedo. Amén. Él es nuestro Abba, Él es nuestro Padre. Y nosotros le amamos, pero tienes que estar consciente que Él te ama mucho más de lo que tú le amas. Amén. Así que no tenemos por qué tenerle miedo al Señor. Amén. Amén. A Él es nuestro temor, a Él es nuestro miedo, dice Isaías 8:13. Pero Él es nuestro Padre. Y Él se nos acerca misericordiosamente, hermano. Pero ahora entiendes por qué la gente le evita este libro. Le tiene miedo, prefiere no hablarlo, prefiere no citar ningún texto. Años y años, ¿verdad? Sin tocarlo. Y lo entiendo. ¿Lo entendemos nosotros también, hermanos? Amén. Lo entendemos, porque este libro es el más excelso. Pues es la revelación, ¿de quién? De Jesús. Es la revelación de Jesús Cristo, que Dios le dio. Muy bien. Y se la dio, dice, para manifestar a quienes. A sus siervos. Quiero explicarte, Dios me ayude, que hay dos clases de revelaciones. Por ejemplo, esta. Esta revelación es de Dios a sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos? Los apóstoles, los profetas. Y el siervo que habla Isaías es el mismo Jesucristo. El ungido, el Mesías, el Cristo, el Salvador. Y esa revelación es exclusiva. Como cuando Cristo dice, te alabo Padre que hayas escondido estas cosas de los sabios y los entendidos y las hayas revelado a los niños. Sabemos que son los apóstoles. ¿Por qué? Porque lo dice el apóstol Pablo. Cuando le plugo a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, hay llamamientos especiales. Pablo no iba a ser un cristiano evangelista más, un hermano más, sino que iba a tener no que él era más importante en la carne. No, nadie es más importante en la carne que nadie, pero sí hay llamamientos más importantes. ¿Crees que cualquiera, por ejemplo, puede predicar el evangelio? Cualquiera puede enseñar el evangelio. Entonces, él no es nada más importante, pero tiene una responsabilidad más importante. Amén. Tiene una comisión más importante. Entonces dice aquí en Gálatas 1, dice, hermanos, este evangelio yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre, sino por revelación. ¿Se da cuenta? A los apóstoles les he revelado. Cuando plugo a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, dice el 15, y me llamó por su gracia santa, dice el 16, Gálatas 1:16, revelar a su Hijo en mí. La revelación de Dios a través de Jesucristo es en los apóstoles y profetas. Apóstoles, los enviados de Dios especiales para misiones especiales. Los profetas, los que hablan la palabra de Dios. Los que hablan directamente la palabra de Dios por revelación, no necesariamente visión. Dice Efesios 3, dice versículo 5, el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer, como ahora, dice literalmente, Efesios 3, 5, es revelado. ¿A quiénes? ¿A toda la iglesia? ¿A todo el cuerpo de Cristo? ¿Cómo dice el versículo? Aquel pues que ha dado el Espíritu. El 3.5 de Efesios 3.5. El cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a
sus santos, apóstoles y profetas. Entonces, ¿es a cualquier hermano? No, sin despreciar a ningún hermano. No, todos somos iguales en nuestra humanidad, en nuestra alma, en nuestro espíritu, y todos necesitamos la salvación. Sí, pero no estamos hablando de nuestra humanidad, ni de nuestra alma, ni de nuestro espíritu, ni de la necesidad de salvación. Estamos hablando de la misión que el Señor te encomienda. Amén. Y hay unos hombres que el Señor los elige para ser sus enviados y para ser sus mensajeros, sus profetas, los que hablan en su nombre. Y a ellos les da la revelación. Entonces, esa es una clase de revelación. La apostólica, la profética, para los misterios de Dios. Amén. Y hay otra revelación que esa sí es general. Hay una revelación que tiene que recibir toda la iglesia. Lo dice Efesios 1, el Espíritu Santo, en el versículo, decía el apóstol, orando que Dios os dé, dice el verso 17, Efesios 1, 17, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de Revelación. ya ves, entonces todos necesitamos de ese espíritu de revelación, porque la revelación es a los apóstoles y por eso escribieron las cartas. La revelación aún sigue vigente hoy en los siervos de Dios, en los apóstoles, en los enviados de Dios, hoy en los profetas. Pero tú, para poder entender esa revelación, Dios tiene que darte también espíritu de revelación, porque tú has leído muchas veces el texto, has leído muchas veces el versículo, ¿no es cierto? Pero cuando el que tiene la revelación te lo transmite, wow, como que se prende la luz, ¿sí o no? Amén. Hay una que Revelación. también en ti, porque tienes espíritu de ¿qué? De sabiduría y de revelación. Oyes, ¿tú crees? Fíjate lo que te voy a preguntar y no te ensoberbezcas, pero ¿tú crees que todo se entiende en este evangelio? No. No. ¿Todo se entiende en esta explicación, aunque tu hermano también les explique? Igualito que te explica a ti. Esto lo entiende cualquiera, con solo que él le explique. ¿Será así? No. No. Si tú has entendido es porque Dios te dio espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. Toda la gloria sea a Jesucristo. Amén, hermano. Amén. Toda la honra sea para él. Por eso el apóstol Pablo, él habla a los corintios de que si él llegaba a la iglesia, él llegaba siempre, no nada más a visitarlos y a comer la comida y se fue. Ay, qué bonito, aquí estuvo, nos gozamos, aprendimos un corito, una alabanza. No. Dice Corintios 14, dice, cuando llego a vosotros, quisiera llegar a vosotros, fíjate, dice, pero ¿qué les aprovechará? Si yo fuera a vosotros hablando, por ejemplo, lengua. No, si no hablare, dice Corintios 14, 6. O con lo primerito. Corintios 14, 6. Ahora pues, hermanos, si yo fuera a vosotros hablando lengua, ¿qué os aprovechará si no os hablaré? O con Revelación. es lo primero que tienen los siervos de Dios. Traen revelación de lo que Dios a ellos les da. Dice, o con ciencia, que dice discernimiento de los misterios de Dios. O con profecía, declarando lo que ha de venir. O con doctrina. Amén. Amén. Sin embargo, no solamente el apóstol ahora se queda con esa revelación exclusiva. Ahora usted también tiene un espíritu de sabiduría y de ¿qué? Revelación. Y ya no estando, por ejemplo, un siervo de Dios, usted puede levantarse y un hermano puede tener doctrina. ¿De cuál? De la que ha recibido. Y puede tener revelación ¿de qué? De la que ha recibido. Por eso dice el verso 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os juntáis, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene Revelación. si ves que también la iglesia puede tener revelación, Amén. lo dice el Espíritu Santo. Muy bien. ¿Por qué explico todo esto? Para que entendamos la diferencia de las revelaciones. Pero el Apocalipsis es la mayor de todas las revelaciones. Porque esta es de quién? De Jesucristo. De Jesucristo. Toda nuestra reverencia, ¿verdad? Toda nuestra adoración. Porque es a Jesucristo. Amén. El príncipe de los pastores. El rey de reyes y señor de señores. La revelación de Jesucristo. que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Fíjate, primer nivel de revelación, la de Dios a Jesucristo. Segundo nivel, la de Jesucristo a sus siervos. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a cualquiera, para manifestar a todo el mundo, para manifestar al orbe. No, para manifestar a sus siervos. Amén. Las cosas que deben suceder presto van a tener un desenlace rápido, solamente en una semana profética. O sea, en una semana, que son ¿cuántos días? 7. Que son 7 años. gloria al Señor. Dice que han de suceder presto, enviándola por su ángel. La revelación es de Dios a Jesucristo, y Jesucristo la manifiesta a sus siervos, y le envió a Juan por medio de un ángel. Literal, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio
para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder, y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo. El Apocalipsis es un libro que habla sobre el final, pero va más que todo dirigido a la iglesia. Por eso dice Juan, ahora Juan, ¿verdad?, la va a manifestar a todos los siervos, a cada uno de los ángeles de las iglesias, o los mensajeros de las iglesias, porque ángel viene del hebreo malach, que viene a su vez también en el griego es ángelo, en el latín es angelus, y significa en todos los casos malach, o los malachim en plural, o los ángelos, o angelus, en español ángel, ¿significa qué? Ángel, mensajero. Mensajero. Pueden ser los pastores de cada una de las iglesias, porque un pastor de Dios es como el ángel de la iglesia. ¿Por qué? Porque es el mensajero de Dios en la iglesia, porque es el que porta el mensaje de Dios para darlo a esa iglesia. Amén. Y por eso él dice, Juan, ¿a las qué cosa? A las iglesias. A las 7 iglesias, ¿verdad? Que representan esas iglesias geográficas, lugares, como también representan etapas o tiempos de la iglesia, como también representan diferentes iglesias a nivel mundial. ¿Por qué? Porque así es, porque la palabra de Dios, ¿cómo es? Dijo Pedro, tenemos también la palabra Profética. ¿Cómo es la palabra de Dios? Profética. Entonces esto tiene un cumplimiento en el tiempo profético, hermanos. Gloria al Señor. Capítulo, así dice el 3:13, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice ¿a qué? A las iglesias. A las iglesias. O sea, esta es una palabra dirigida exclusivamente a las iglesias. ¿Se da cuenta? Aunque tiene que ver situaciones, oiga bien, relacionadas a Israel, a la iglesia y al mundo. Si quieres anotar, anota. La semana 70 de la profecía encierra eventos relacionados con 1. Israel, 2. Con la iglesia, 3. Con el mundo. Dice en Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Leamos ese hermoso versículo. Yo Jesús, qué hermoso. ¿Cuál era, hermano? 22, 16 Apocalipsis. Yo Jesús, toda la honra para ti, Señor Dios. Qué hermoso leer palabras del mismo Jesús. Léelo. 22:16. Amén. Paz. Amén. Yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ahí está. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente y de la mañana. Él es la raíz y la estrella resplandeciente de la mañana. Dice el apóstol Pedro por eso que tenemos también la palabra Profética. a la cual hacemos bien con estar Atento. como una antorcha que nos alumbra en este mundo de oscuridad hasta que el día esclarezca. ¿Quién es el día? Jesús. Cristo, porque nosotros somos hijos del día. Él es el día. Gloria al Señor. Y dice, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quién es el lucero? Jesús. Y ahí lo dice en Apocalipsis. Él es el lucero de la mañana. Muy bien. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder presto, y la declaró enviándola a Juan, su siervo, por medio de su ángel. Dijimos, hermanos, que estamos estudiando, ¿qué cosa? Jesús hombre. Gloria al Señor. La enseñanza de La segunda la venida. segunda venida. La segunda venida. La segunda venida. ¿Qué tema puntualmente? La semana 70 de Dios. Así es, la semana 70 del Israel de Dios, o la semana 70 de la profecía. Vamos a entender tantito esto. Quiero explicarles, hermanos, porque como me decía un hermano, quiero entender sobre la semana 70, pues yo también quiero que entiendas. Gloria al Señor Jesús. Con respecto a la semana 70, te voy a explicar. Pues, tal vez usted dirá, bueno, yo pensaba cuando empecé a estudiar estas cosas, 7 semanas, ¿verdad? 7 por 7, 49, son 49 años, entonces dice, y luego 62 semanas. Entonces ya le hace 62 más 7, 69, ¿verdad? Por 7, 483, porque 62 por 7 son 434, más las 49, 400. Digo, bendito Dios, yo estudié Derecho huyéndole a las matemáticas, y ahora estoy estudiando pues la teología bíblica, y como quiera me encuentro con las matemáticas, ¿no? Pero Dios es el que nos va a ayudar. Amén, hermanos. Muy bien. Quiero explicarte, el Señor en la Torah, el Señor en la ley, el Señor en el Pentateuco,
te compliques, porque una vez oí a alguien que decía, decía palabritas, que Pentateuco, ¿qué es Pentateuco? 5. 5 libros, ustedes saben, no son palabritas rebuscadas. De 5, Pentateuco, o sea, rollos de 5 libros, Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. ¿Por qué nos referimos exclusivamente a esos libros? Porque esa es la ley. Eso es. No es los profetas, ni los salmos, ni libros históricos. Es la Sefer Torah, o el libro de la ley. Gloria al Señor. Ustedes están bien enseñados por Dios, por Cristo, por el Espíritu Santo. Toda la honra y la gloria sea toda para Él. Amén, hermano. Amén. Ustedes son muy inteligentes. Entonces, en la Torah o en la ley, en el Pentateuco, el Señor enseñó acerca del tiempo. Y por ejemplo, fíjate, empieza a utilizar por primera vez el tema de usar, fíjate, te estoy explicando, para que entiendan las semanas de tiempo. Por primera vez en la ley encontramos, en la ley que es la primera parte de la Biblia, encontramos que Dios utiliza los días. ¿Utiliza qué? Los días. Los días. ¿Cuáles son los días? De la semana. Los de la semana los utiliza, fíjate, para compararlos con años. ¿Sí me di a entender? Amén. En la ley encontramos que por primera vez Dios utiliza, ¿qué cosa? Los días. Los días, ¿de qué? De la semana. Para compararlos con Los años. con años. Muy bien. ¿Verdad que no es complicado eso? Amén. Vamos avanzando. Lo encontramos en Levítico, capítulo 25. Por ejemplo, él les platica acerca de la celebración de una fiesta llamada el Jubileo, que era el año 50. Y en el Jubileo había que dejar libre la tierra, dejarla descansar. No podías agarrar y cosechar, que dijera yo, trillar la tierra, ¿verdad? Reventarla, ¿qué tal? No, fíjate, lo que ella produjera, lo que naciera, eso vas a comer. Amén. Lo que guardaste del año 40, eso vas a comer. Deja reposar la tierra. Todo el que tuviera esclavo, porque Israel nunca tuvo esclavos como el mundo, no. La esclavitud existía, por ejemplo, cuando alguien irresponsable pedía prestado, no pagaba, estafaba, mentía. Entonces, para asegurarse el pago, lo podías tomar, pero no era un esclavo como tal, como los impíos, sino que él tenía que trabajarte hasta que pagara lo que te debía. Y si era hebreo, solamente servía ¿cuántos años? 7 años, ¿verdad? 7 años y salía oro de balde. Si quería seguir siendo esclavo, entonces le ponía un orificio en la oreja, como lo tiene el mundo, señal de que son esclavos, ¿verdad? Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, si era un gentil, si era, hermano, como dijéramos, un gentil, entonces 49 años y el año 50 también lo dejaban libre. Vamos leyendo. Levítico capítulo 25. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hubieres entrado en la tierra que yo os doy, la tierra hará sábado a Jehová. ¿Cómo? Para sábado. ¿Qué es el sábado? Descanso. Claro, eso significa el sábado, pero ¿qué es el sábado como Día de la tal? semana. Un día, esa es la respuesta exacta, es un día. Y entonces dice, la tierra también va a tener sábado. ¿Qué significa? Dijo el hermano, descanso, Shabbat, reposo. Y dice, la tierra hará sábado. 6 años, verso 3, sembrarás la tierra y 6 años podarás tu viña y cogerás su fruto. Y el 7º año la tierra tendrá sábado de holganza. Fíjate, ese sábado de la tierra, ¿qué era? De holganza, de descanso. Claro, pero ese sábado de la tierra, ¿qué era? Un año. Un año, muy bien. Fíjate, entonces no era Un día. sino que era un día por Año. Muy bien. ¿Sí ven que es sencillo? Entonces dice, el 7º año la tierra tendrá sábado de holganza, sábado es a Jehová, no sembrarás la tierra, ni podarás tu viña, lo que de suyo se naciera en tu tierra segada, no lo segarás, si no vas a trillarla, sino la uva de tu viña no vendimerás, año de holganza será la tierra, mas el sábado de la tierra será para comer, o sea, lo necesario, lo básico, lo elemental. Tú, tu siervo, tu sierva, tu criado, tu extranjero que morare contigo. Y a tu animal y a la bestia que hubiera en tu tierra será todo el fruto de ella para comer. Y te has de contar, léame el verso 8. Levítico 25, 8. Y te has de contar 7 semanas de años. Ajá. 7 veces 7 años, de modo que los días de los 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Fíjate, dice, y te has de contar
Amén. Te has de contar, a ver, ¿te has de qué? Contar. 7 semanas de años. A ver, ¿qué había que contar? 7 semanas de años. 7 semanas. ¿Cuántas semanas? 7. A ver, una semana, ¿cuántos días tiene? 7 7. Pero estas iban a ser semanas de qué? de años. De años. O sea, cada semana sería ¿de cuánto? 7 años. 7 años. Entonces te vas a contar 7 semanas de años. O sea, 7 veces 7 años. O sea, sería 7 por 7. ¿Cuánto es? 49. 49. ¿Ves qué sencillo? Día por año, semanas de años. Amén, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Dice, te has de contar 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Ahí está. Y luego, el verso 9, entonces harás pasar la trompeta de jubilación en el mes séptimo a los días del mes. El día de la expiación harás pasar la trompeta por toda la tierra. Y lo que quiero llegar a ver es, entonces dice, santificaréis el año ¿qué? 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos tus moradores, será jubileo, volverá cada uno a su posesión, cada cual volverá a su familia, el año 50 será jubileo, no sembraré. Hermano, imagínate, tú vendías, oye bien, una hacienda, una tierra, y a los 50 años te la devolvía. Cada quien recuperaba todo lo suyo. Bueno, son cosas de la Torah, son cosas del Eterno. Bendito es su nombre. Amén. La idea era para que tu familia no perdiera la posesión que Jehová tu Dios te dio. Qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Qué perfecto. Muy bien. Pero ya entendiste y viste en la ley el tema de los días Amén. De la semana. por años. Amén. ¿Eso quedó claro? ¿Ves? Entonces, cómo la Biblia toda armoniza. No fue una... Ay, por eso no te digo las 70 semanas de quién te dije. De Dios. Por eso te dije, De Daniel. exacto, por eso no te digo que son las 70 semanas de Daniel, sino que te dije las 70 semanas De Dios. de la profecía o las 70 semanas, gloria al Señor Jesús, de la, decía yo, del Israel de Dios, gloria al Señor Jesús el Cristo. Muy bien, transcurrido el tiempo, nosotros encontramos una revelación que Dios le dio a su siervo, Jeremías. A Jeremías, el profeta, el Señor le muestra, hermanos, acerca de lo que ha de acontecer a Israel. Exactamente, Israel pues había corrompido en el pecado y venía un juicio pues contra Judá, contra los judíos. Y el Señor les dice, van a irse cautivos y hasta da tiempo. Ahí en Jeremías capítulo 25, palabra que fue a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 o así, y empieza a platicar. Cuando decían, volveos ahora a vuestro mal camino, no vayáis en pos de Dios ajeno, dice el verso 6. Por tanto, ha dicho Jehová, oíd mis palabras, dice el verso 8. Yo enviaré, os enviaré y tomaré de todos los linajes del Aquilón, dice Jehová. ¿Y a quién los iba a enviar para que hiciera su obra? A Nabucodonosor, que no es Nabucodonosor, sino Nabucodonosor. Digámoslo como está escrito. Bien, Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, le llama siervo porque le va a servir. Y traerélos contra esta tierra y contra sus moradores y contra estas naciones, y destruiré y pondrlos por escarnio, por silbo, en soledad perpetua y tal y cual. Y dice, hermanos, y toda esta tierra será puesta en soledad y en espanto, y servirán a esta gente el rey de Babilonia. ¿Cuál rey de Babilonia? Nabucodonosor. Nabucodonosor. Jeremías 25:11 para los que anotan. Jeremías 25:11. Leamos. Jeremías. Vamos a escuchar al hermano Jeremías leer las palabras del profeta Jeremías. Amén. Paz. Amén, hermano Jeremías. Y toda esta tierra será puesta en soledad, en espanto, y servirán estas gentes al rey de Babilonia 70 años. Fíjate, nuevamente el Señor habla de tiempos, de años. Entonces el siervo de Dios Daniel dice que empieza a leer estas palabras. Fíjate qué bonito. Un verdadero, Dios me ayude, un verdadero siervo de Dios lee la palabra de Dios, Amén. que le ha sido dada a otros siervos de Dios. Él no dijo, yo soy siervo, yo voy a glorificar que me revele aquí. Me revele, ahora habla, Padre. No, se puso a leer, dice Daniel. La religión te va a hablar mucho de experiencias suprasensoriales, perdonen el término,
paranormales, ultranaturales, y yo sentí que sentimos muy bonito, y pasó, y una niña salió danzando, y dijo, muchas experiencias así sobrenaturales, y poca lectura, poca Biblia. Tengamos cuidado. Amén. Bienaventurado el que Lee. lee. Apocalipsis 1:3. Los que oyen y los que guardan las palabras de esta profecía. Eres muy bienaventurado. Gracias, Jesús. Dice en el profeta Daniel que él se puso, hermanos, a leer, hermano. Dice en Daniel capítulo 9, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel. ¿Daniel qué? ¿Y quién era Daniel? Profeta. Profeta. Daniel profeta. Yo Daniel miré atentamente. Siempre resalto. ¿Cómo miro? Atentamente. Oye, cuando miras a alguien atentamente, ¿miras para otro lado también? No. ¿Desvía la mirada? Mira, no, atentamente. Y dice que él miró como atentamente. O sea, yo estoy seguro que él repetía la lectura una y otra. Porque eso es mirar cuando tú te quedas mirando atentamente, no te mueves de ahí. Amén. Cuando estudias la palabra de Dios, te va a pasar eso, que lees el versículo y lo vuelves a leer. Y en la primera lo que no entendiste, en la segunda ya vas entrando. En la tercera como que vas captando. Bueno, él se puso a leer, dice, miré atentamente en los libros, fíjate, tenía los libros igual que Pablo, el número de los años del cual habló Jehová al profeta Jeremías. ¿Dónde? Donde lo leímos, 25:12, ¿verdad? Que había de concluir fíjate bien, la asolación de Jerusalén. ¿En cuánto? Léame ese versículo, el verso 2. Daniel 9:2. Daniel capítulo 9, versículo 2. ¿Cuánto es? 9:2. Paz. Amén. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros del número de los años, del cual habló Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Fíjate, volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego. Dios nos ayude. En ayuno, silicio y ceniza. Hermanos, y comienza, ¿verdad?, él a platicar sobre aquella hermosa y santa oración. Y de pronto Dios le da una revelación sobre las 70 semanas determinadas sobre el Israel de Dios, sobre el Israel con el cual trabaja Dios. Amén. De ahí el término 70 ¿qué? Años. 70 ¿qué? Semanas. Semanas. ¿De qué? Son semanas de Dios. son semanas de, lo hemos leído en Levítico, semanas de Años. años. Son semanas de años, porque hay semanas de Días. días, las que comúnmente conocemos. Ah, Pero aquí estamos hablando de semanas de. años. Muy bien. Fíjate que no es algo aislado. Como te he enseñado por misericordia de Dios, en la Biblia todo ¿qué? Armoniza. Y te he estado mostrando cómo desde la ley el Señor utilizó días por año. Muy bien, Dios te pague, hermano Ignacio. El Señor utilizó días por años. Ahora, te lo mostré en la ley, ¿ok? Ahora te lo voy a mostrar en los profetas. Para que veas cómo, ¿por qué estoy explicando esto? Para que veas que no hay ningún misterio como, oye, mira, ¿por qué Daniel? Qué cosa complicada. No, siempre en la Biblia es lo mismo con la ayuda del Señor. Por eso hay que escudriñar. Ezequiel, yo les platicaba el culto anterior, Ezequiel capítulo 4, por ejemplo, vamos para resumir, hermanos, el versículo 6, donde le hablaba el Señor, le dice, dormirás de tu lado para llevar la maldad de ellos de un lado del otro. Pero yo quiero que veamos cómo le dice, día por año te lo he dado. A ver, ¿era algo nuevo?
cuando le dice a Ezequiel, profeta, día por año te lo he dado, día por año, ¿era algo nuevo? No. No. Ya En la se ley. había dado en la ley. Amén. ¿Ves cómo todo armoniza en la Biblia? Leamos. Ezequiel 4:6. Paz. Amén. Dios le pague a nuestro hermano. Y cumplidos estos, dormirás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Bueno, se confirma pues ahí la palabra del Señor, día Por año. por año. Entonces, el Señor envía un malaj, un mensajero. Aparentemente, según algunos, un ángel principal, como un arcángel. Bueno, yo me remitiré solo a la escritura. Perdón, un varón llamado Gabriel. No Graviel, con todo respeto, porque a veces nos equivocamos. No es Graviel, es Gabriel. La R no está entre la G y la A. No es Graviel, sino Gabriel. Gabriel. Muy bien. Y dice que estando él en ayuno y oración, y estando hablando y orando y confesando mi pecado, porque así son los siervos de Dios, oran como si fueran pecadores, hermanos, que dijera lo más bajo, pero no, es su humildad, es su humillación, por eso le oran, le lloran al Señor. Pecamos, dice el 6, no hemos obedecido, hemos hecho iniquidad, dice el 5. Tuyo es, Señor, es la justicia, nuestra la confusión de rostro. Jehová, tú eres Dios de perdones, dice el 9. Bueno, muy humillado, así oran los siervos de Dios, llorando, como el mismo Cristo, el siervo de Jehová, dice en el libro de Hebreos, parece que es el capítulo 7, parece que es su versículo 5 o 5:7, perdón. Dice, Cristo en los días de su carne ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrimas. Así estaba Daniel. Oye, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y haz, no pongas dilación por amor de ti mismo, porque tú eres Dios, tú escogiste esta santa ciudad, escogiste este pueblo, porque tu nombre es llamado sobre esta ciudad, se llama Yarushalayim. Yaru, Ya viene de Yahweh, está su nombre sobre esta ciudad. Dice, y él estaba derramando su ruego delante de Jehová su Dios, por el monte santo de mi Dios y el Señor. Quiero que anotes esto. Dios le habló a Daniel por medio de un ángel acerca de las 70 semanas de años, las cuales tenían que cumplirse. Oído, y si gustas anota esto, para expiar el pecado de Israel, perdonarlo. Fíjate, 70 semanas de años para expiar el pecado de Israel, perdonarlo y restaurar a Israel para que floreciera como nación nuevamente, como imperio mundial y como iglesia. ¿Como iglesia? Sí. ¿Qué significa iglesia? Es la quejilá, o significa asamblea, congregación, reunión, grupo. ¿Y quién es el rey de los santos?